este tema. Como les dije, este es el primer día. Es una secuencia porque tiene diferentes estrategias hasta llegar hasta el sábado. Tiene más o menos 6 temas todo este programa, pero vamos a empezar ahora. Y quiero empezar contando mi testimonio, porque si vamos a hablar y vamos a ser sinceros y humildes como estamos, yo tengo que empezar, ¿ok? Yo tengo que empezar, porque tal vez más adelante ustedes les va a tocar también decir y van a ustedes a decir cómo han empezado y cómo están terminando esta semana. Yo soy de casi cuna adventista. Voy a solamente tocar unos puntos de mi vida. Hay muchas cosas, tengo más de 40 años, así que hay mucha historia por hablar, mas no voy a hablar todo ahora. Tal vez en otros momentos voy a estar hablando. Sin embargo, lo que quiero compartir con ustedes es que cuando yo era pequeña y cómo Dios hablaba conmigo era por intermedio de mi mamá, ¿no? Hasta ese momento en mi etapa de niña y adolescente, yo conocía a Jesús, sabía de Jesús, pero de oídas sabía, de lo que yo escuchaba, mas no tenía aún un relacionamiento personal con Dios. No conseguía cómo hacerlo, porque yo sentía que Dios era como una especie de un espíritu o una cosa así que estaba por todas partes, porque Él era omnipresente, ¿verdad? Entonces está por todas partes y yo digo, ¿y a dónde miro? ¿Aquí o estar acá o estar arriba, abajo, a mi costado? Y algunos decían, está a tu costado, otros decían, está en el cielo, por eso se dice Padre nuestro que estás en los cielos. Otro decía, pero el Espíritu Santo está en todo el mundo, ¿y será que me escucha y de repente está en otro lugar? Y estaba tan confundida. Pero aún así, Dios permitía que yo podía alimentarme a través de mi madre. En la época de mi adolescencia, esa fuente se terminó. Se terminó porque mi mamá era una mujer muy misionera y a mi mamá le dio esta enfermedad llamada el cáncer. En plena campaña, el doctor le dio este diagnóstico. Entonces, cuando mi mamá se enfermó, fue una situación muy difícil. Ella me llevaba a todas las campañas de adolescente, ¿no? Yo miro a este hermano, no sé dónde está el hermano con su hijito aquí, me hace parecer a mi mamá y a mí, ¿no? Donde mi mamá iba, yo iba. Nosotros pertenecíamos a una iglesia grande y decía, hermanos, vamos a hacer obra ya, ¿quién quiere ir? Y mi mamá levantaba la mano y por ende yo iba ahí. Y me colocaba como maestra de niños, como ujier, como lo que sea, pero ahí estaba apoyando la campaña. Resulta que, como les decía, en una de las últimas campañas que ella tuvo, le diagnosticaron el cáncer en grado 3, ¿no? Ya no había mucho por hacer, orábamos, pedíamos, mas Dios no permitió que ella se restableciera, ¿no? Ella permitió que descansara. Cuando ella descansó, fue muy duro para mí porque, como les decía, mi única fuente era lo que yo escuchaba de ella. Y tal vez aquí haya muchos que solamente estamos conociendo a Jesús de oídas, ¿no? Tal vez porque la esposa nos habla, el esposo nos habla, la mamá nos habla, el hijo nos habla o alguien nos habla. O tal vez porque solo estamos escuchando sermones de pastores y estamos escuchando a Jesús de oídas, ¿no? Estamos escuchando que Él hizo tal cosa, que Él hizo esto, que Él es así. Entonces todo ese conocimiento, queridos hermanos, es solo de oídas. Job, vamos a ver en el libro de Job, en el último capítulo, es interesante notar que aún Job, después de todo lo que pasó, no conocía a Jesús. Y al final, en el último capítulo dice, yo te conocía de oídas, mas ahora sé quién eres, ¿no? Yo les recomiendo que en sus casas busquen el último capítulo de Job. Cuando pasó esto, en ese momento, todo lo que yo había escuchado se acabó, como les decía, se acabó esa fuente, yo me quedé en el aire, me sentía como en el limbo y me sentía como en dos caminos, ¿no? Ya no había quien me diga, no hagas esto, ve a la iglesia, haz esto, ya estaba libre para hacer lo que yo quería, 17 años, ¿no? Y había otro camino. Tienes que seguir por acá, hay más para ti, así que ahí fue una decisión
pero también entender qué cosa es relacionarme con Jesús. A partir de ese momento yo decía, si me voy por aquí, me siento perdida, ¿no? Me siento en este mundo oscuro, sin luz. Mas lo que había escuchado, con lo que yo había escuchado, empecé a buscar al Señor. Empecé a buscarlo, empecé a relacionarme, pero aún, queridos hermanos, no llegaba a conocer a Jesús quién era. Pasaron muchos años y en todos esos años participé en muchas actividades de la iglesia. Tuve cargos, directora de jóvenes, directora de esto, del otro, apoyando a los niños, muchas cosas. Hasta que realmente entendí que estaba trabajando para Cristo, pero no estaba trabajando con Cristo. Y muchas veces podemos pensar que trabajar para Cristo es conocerlo y relacionarnos con Él. Y no es así. Tú puedes trabajar para tu jefe y no tener ninguna relación con él. ¿No es así? Y mucho menos una relación íntima con ese jefe. Tú puedes conocer de alguien, tú puedes conocer al autor de muchos libros, tú puedes conocer al autor de este libro, puedes conocer todo lo que él hizo, mas eso no implica que tú, y no te garantiza que tú tengas un relacionamiento con Dios, ni tampoco que lo conozcas, y más aún que no tengas la vida que Él te ofrece. Podemos estar ahí y Satanás nos puede tener engañados en ese espacio. Trabajar para Cristo, conocer de Cristo, mas no vivir con Cristo. Es algo que tenemos que entender y en este momento y desde este día empezar a decidir a cambiar eso. Porque luego ese trabajar para Cristo va a ser una consecuencia. Va a ser una consecuencia conocerlo. Va a ser una consecuencia trabajar y hacer muchas cosas. Pero si queremos tomar nosotros la vida espiritual de esta otra manera, va a haber muchos problemas entre nosotros y en nuestra iglesia. Cuando yo entendí esto, todo tuvo sentido, todo se organizó, todas las prioridades en mi vida se reorganizaron y empecé a vivir cosas y experiencias espirituales que nunca antes había sentido ni conocido. Y esto es lo que yo quiero escudriñar con ustedes. A veces lo que pasa, queridos hermanos, es que perdemos la noción de que Jesús es una persona. Y este es otro, apunten esto en su mente, esto es otro engaño del enemigo. Creemos, o a veces Satanás nos hace creer que Jesús es un ente o una persona o un espíritu y es alguien totalmente espiritual, ¿no? Jesús es todopoderoso, es magnífico, ¿cómo es la palabra? Exacto, ¿no? Y tiene muchos adjetivos y nos perdemos en su divinidad, nos perdemos en la espiritualidad y lo vemos tan lejos y nosotros tan chiquititos que perdemos la conciencia de que Jesús es una persona de carne y hueso, así como nosotros. Y ahí, hermanos, radica la importancia de poder cambiar ese pensamiento, porque gracias a esa conversión que el Señor hizo, ese sacrificio que dejó su divinidad, dejó de ser exaltado, dejó de ser venerado y vino y se transformó y tomó la naturaleza de nosotros, no por Él, sino por nosotros, para que nosotros podamos entender que Él puede entender nuestras cosas que pasamos como humanos. Te pregunto, ¿tú puedes comunicarte o puedes relacionarte de manera íntima con alguien que no sea un ser humano como tú? Con los animalitos. Muchos dicen, no, es mi hijo. ¿Cuántos tienen perritos, gatitos, etcétera, no? Es mi hijo, decimos, ¿no? Yo tengo un perrito y yo digo, es mi hijo, es mi bebé, es mi príncipe, lo que sea.
Mas yo le puedo dar todo el amor, pero yo no puedo tener esa relación íntima como yo tengo con otra persona, ¿no? Es muy diferente. Y Jesús, entendiendo esto, queridos hermanos, se hizo humano. Se hizo humano como tú y como yo. Nació del vientre de María. Padeció, sufrió, tuvo frío, tuvo calor, tuvo sed. Sintió todo lo que tú puedas estar sintiendo. Amén. No nos constriñe ese amor. No podemos entender, por eso dice la palabra de Dios, cuánto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga la vida eterna, ¿no? Y entonces yo te pregunto, si Él hizo ese gran sacrificio, porque ahora mismo Él está en el cielo, ¿no? Y está así, de carne y hueso, porque Él perdió una parte, Él perdió por nosotros una parte de su divinidad, ¿no? De su naturaleza divina, porque Él se hizo humano. Nosotros, ¿qué sacrificio estamos haciendo para pasar un tiempo con Él? ¿Estamos dispuestos a hacer algún sacrificio? ¿O queremos tener todas las cosas materiales y que toda nuestra vida terrenal se adapte para tener un tiempo para la vida espiritual? ¿Cómo estamos viviendo? No, es que tengo que comprar mi casa, tengo que pagar el auto, es que Señor, mira, tú sabes mis necesidades, tú sabes, Padre, tengo que hacer esto. Y queremos que toda nuestra vida terrenal se acomode a nuestra vida espiritual. ¿Está bien así? Y estamos invirtiendo las prioridades y pensamos que cuanto más cosas abarcamos en este mundo terrenal, mayor vamos a tener más recursos para dar a la iglesia, vamos a tener más cosas, vamos a tener más habilidades y estudio más. Y estamos invirtiendo las prioridades, hermanos. Mas la palabra de Dios nos dice que si primero ponemos a Jesús en nuestras vidas y en el diario vivir, en nuestra vida devocional, ese tiempo de 24 horas nos va a alcanzar para todo y más. Entonces, lo primero que tenemos que entender es dejar de ver a Jesús como un ser solamente espiritual. Tenemos que verlo como una persona que nos escucha, una persona que siente, una persona que está dispuesto a poder todos los días pasar un tiempo con nosotros. En Primera de Juan 5:12, ahora sí vamos a abrir la Biblia, vamos a ir al texto, vamos a correr un poquito aquí. Primera de Juan 5:12, ¿qué nos dice? A ver, ¿quién puede dar lectura? Amén. Ese texto es un texto, han hecho exégesis, los teólogos lo han analizado y algunas de las conclusiones es que si nosotros tenemos al Hijo, tenemos la vida, ¿no? Pero no solamente la vida, está hablando de una vida terrenal, sino de una vida eterna, ¿no? Pero aún enfatiza más, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, o sea, le da un énfasis. Si tú no tienes al Hijo todos los días, no tienes la vida y aún la vida eterna. Entonces, ¿cómo podemos llegar al Hijo? A ver, ¿cómo podemos llegar al Hijo? En primer lugar, debemos entender que relacionarnos con el Hijo, relacionarnos con Jesús, aquí ya estamos entendiendo que debemos relacionarnos con el Hijo. ¿Ok? ¿Estamos claros? La palabra de Dios nos está diciendo, tenemos que relacionarnos con el Hijo porque el que tiene el Hijo tiene la vida. Y hay 3 cosas importantes para que tengamos una relación íntima. Porque hay 2 tipos de relaciones. Una relación
superficial y una relación íntima. Podemos relacionarnos entre todos, ¿no? Todos nos conocemos aquí, todos nos conocemos, ok, pero con todos tenemos una relación íntima de contar nuestras cosas, nuestras intimidades, nuestros sentimientos, nuestros miedos, nuestros temores. No, solo con algunos. Y saben, estas son las claves para tener una relación estrecha, íntima. 3 cosas. Necesitamos pasar tiempo a solas. A solas. Si tú quieres encontrar al Hijo y tener la vida, no lo vas a encontrar, así te digo, no lo vas a encontrar aquí en la iglesia. No va a pasar eso, porque aquí no vas a pasar un tiempo a solas con Jesús. Este es un tiempo para poder en comunidad adorarlo, socializar, tiene otro objetivo. Pero si tú quieres encontrar a Jesús y conocerlo y tener una relación con Él, tienes que pasar un tiempo a solas. Es lo mismo que si yo quiero conocer a una persona, ¿no? No lo voy a conocer aquí en la iglesia, delante de mucha gente, yo tengo que ir a su casa, ¿no? Tengo que sacar una cita, un appointment con esa persona y voy a pasar un tiempo a solas. Número 2, ese tiempo necesita ser de calidad, ¿ok? Ese tiempo necesita ser de calidad. Número 3, y esto es súper importante, queridos hermanos, y de eso también vamos a hablar en esta semana. Debemos de dar el 100% de nuestra atención para esa persona, ¿no? Si yo le digo, por ejemplo, hermano, ¿cuál es? Francisco. A ver, póngase de pie, hermano Francisco. Hermano Francisco, cuando su esposa le dice, Francisco, mira, yo quiero decirte algo, ¿cómo usted la escucha? Ajá, y si usted se empieza a hacer las cosas, ya dime, estoy escuchando, dime, ¿qué le dice ella? Así es, muy bien, gracias. Es lo mismo que el Señor necesita. Debemos de pasar un tiempo a solas porque ahí en ese momento vamos a darle toda nuestra atención, 100% de nuestra atención. ¿Acaso no se merece el Señor eso? Claro que sí, ¿no? ¿Y qué más para relacionarnos con Él? Todos los días. Esa relación tiene que ser todos los días. Porque, ¿qué pasa? A ver, hermano Francisco, nuevamente, pónganse de pie. Usted va a ser mi modelo. ¿Qué pasa, hermano Francisco, si en esa semana, digamos, ha sido una semana muy cargada, usted tiene su esposa, ustedes tienen una relación matrimonial, pero ¿qué pasa si en esa semana usted no consiguió hablar lo que necesita hablar con su esposa y solamente por teléfono un rato? Mira, ya recogiste el carro, sí, ya estoy yendo para acá, mira, compra esto y así. ¿Qué pasa en esa semana? Si esa relación fue así, de hablar rápido y no hubo un momento para que ustedes se sienten, conversen, cómo estás, cómo te ha ido, etcétera. Uh-huh. Alejado. Así es, así es. Lo que usted siente, a ver, siga describiendo, hermano. ¿Qué siente? ¿Tristeza? ¿Qué más? Esa añoranza, ¿no? ¿Qué más? Y si constantemente Mercedes le dice, mira Francisco, lo que pasa es que ahorita estoy ocupada, no puedo atenderte, pero ya, mira, en la noche ya hablamos. Ya. Bueno, ahí sale su humanidad. Uh-huh. 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 ¿Y cómo se siente usted? ¿Que otras cosas son más? Uh-huh. Así es. No, bueno, eso de enojar ya es parte de su ser, como ser humano. Pero todo lo demás es lo que así Jesús se siente, ¿no? Jesús, si uno le decimos, mira Jesús, ya en la noche hablo contigo, ¿no? Mira Jesús, mañana te prometo que yo voy a hacer un tiempo, voy a hablar contigo. Y no lo hacemos y pasa otro día y otro día. ¿Cómo creen que Jesús se siente? Recuerden, es una persona como tú y como yo.
descorazonado, triste, ¿no? Dese- puede ser, ¿no? Triste. Pero ¿saben a quién más le hace daño ese alejamiento? No a Él, porque Él es Dios, Él está completo, Él no necesita nada. Es a nosotros que nos hace daño alejarnos de Él, porque recuerden que Él es la vida, Él es el pan de vida. Cierto día un pastor fue invitado, el pastor Morris Benden, fue invitado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Loma Linda. Y entonces los chicos de la Universidad de Loma Linda estaban full, ¿no? Estudiantes de medicina. Yo vivo dentro del campus de allá de la Universidad de Perú, de la Universidad Peruana Unión, y créanme que los estudiantes de medicina son los chicos más ocupados que puede existir. Un tiempo quedó una chica viviendo cerca de mi casa. Esa chica no dormía bien, se madrugaba porque había muchos libros que leer, muchas cosas que hacer. Pero estos jóvenes vinieron al pastor interesados en renovar su vida espiritual. Le empezaron a decir: pastor, por favor, necesitamos algo práctico, porque eso de estudiar la Biblia y eso de estar leyendo y eso de oración y testificación, no tenemos tiempo, pastor. Mire cómo es nuestro horario. ¿Qué nos puede decir? Algo práctico para renovar nuestra vida espiritual. Y este pastor les devolvió con una pregunta. A ver, chicos, díganme ustedes, para yo poder tener una vida buena, una salud buena, ¿qué cosa práctica debo de hacer sin tener una buena alimentación, sin hacer ejercicio, sin comer bien? ¿Hay algo práctico? Todo tiene su tiempo, ¿no? Todo tiene sus principios. Y miren, así como hay principios para vivir una vida saludable física, también hay principios para vivir una vida espiritual buena. ¿Cuáles serían los principios para vivir una vida espiritual, una vida física saludable? Aire puro, sol, alimentación, ejercicio, etcétera. ¿Y qué dice en Malaquías 4:2? Yo soy el sol de justicia. Miren cómo va el paralelismo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos agua. ¿Qué dice en San Juan 7:37? Yo soy, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo soy el agua de vida. ¿Y qué más necesitamos para que tengamos una vida saludable espiritualmente? Descanso. ¿Y qué dice en Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados y yo os haré descansar. ¿Se dan cuenta? Los mismos principios para tener una vida física saludable son los mismos principios para tener una vida espiritual saludable. Pero ¿cómo podemos acudir a Jesús? ¿Cómo nos podemos relacionar con Jesús? Ya hemos dicho, en primer lugar, no verlo como un ser totalmente espiritual. Recuerden que Él tiene dos naturalezas. Tiene una naturaleza divina y tiene una naturaleza humana. Si nosotros entendemos eso, vamos a romper muchos paradigmas, muchos esquemas de cómo relacionarnos con Jesús, ¿no? Recuerden que Él nos puede escuchar, nos puede oír, Él siente y vino a este mundo para poder decirnos: yo te entiendo, yo siento cuando tú estás triste, yo también me sentí así triste, a mí también me traicionaron, yo sentí esas heridas. Si tú estás herido, tienes alguna enfermedad, Él también sufrió aquí físicamente muchas cosas, ¿no? Así que, como dice Isaías, Él fue probado en todos los dolores físicos humanos. No existe ningún dolor físico, mental, que el Señor no puede entender. Amén. Así que los métodos para acudir a Jesús, hermanos, recuerden, son los mismos para poder conocer a una persona, para poder relacionarte con una persona, ¿no? Les cuento un pequeño ejemplo. Donde yo vivo es como una especie de condominio donde viven muchos misioneros. Entonces los misioneros van y vienen. De pronto pasó un congreso, acá también hay congresos, ¿verdad? Donde son cambiados los pastores y todo. Entonces en este congreso fueron cambiados casi todos. Solamente 2 pastores quedaron ahí, 2 familias pastorales, ¿no? Mi familia y otra familia más. Los demás todos fueron cambiados a diferentes lugares. Llegaron otros nuevos y de entre esas familias llegó una familia brasilera.
Y esta hermana brasilera no hablaba nada de español, ¿no? Y yo del portugués lo entendía más o menos, ¿no? Porque algunas palabras son parecidas. Pero llegamos al punto que yo no conocía a nadie, necesitaba de una amiga, ella tampoco y necesitaba de otra amiga. Así que nuestras necesidades se juntaron y empezamos a hablar, ¿no? Empezamos a hablar entre comillas, porque yo a veces hasta hablábamos señalando las cosas, ¿no? Por ejemplo, la cocina, ella decía fogón, ¿no? Fogón creo que le dicen a la cocina, yo decía, no, esto es cocina. Y así, ¿no? Señalando las cosas, o al cuello, ellos le dicen pescuezo o algo así, y nosotros le decimos pescuezo al cuello del pollo. Entonces yo le decía, no, esto es cuello para nosotros, ya, y coello para ellos es otra cosa. Entonces así tratábamos ahí de hablarnos. Exacto. Y saben, empezamos a tener intereses comunes, y un interés común que teníamos las dos es mejorar nuestra salud física. Y entonces, hace 2 meses hemos empezado a caminar todos los días 1 hora. ¿Y saben qué ha pasado? Que yo puedo entenderla casi perfecto lo que ella me habla. Yo no sé cómo, y ella me puede entender a mí. Y mira, lo interesante es que somos las únicas, y todos los pastores se sorprenden y dicen, pero ¿cómo tú hablando portugués entiendes a ella español? Porque ella me habla en portugués, ella no me habla en español. Y yo le hablo en español, porque yo no sé hablar en portugués. Mas lo que yo hablo, ella lo entiende. Yo le digo, ¿tú estás entendiendo lo que estoy hablando? Sí, me dice. Y yo entiendo, ¿y tú entiendes? Sí, le digo. O sea, ¿cómo es el cerebro? ¿Por qué se ha dado eso? Porque todos los días pasamos 1 hora juntas. Miren, pasamos 1 hora juntas, pasamos esa hora solas, y en esos 2 meses, de lunes a viernes, hermanos, no hay día que el tema se repita. Todos los días hay un tema diferente que hablar. Y a veces aún no es suficiente esa hora que pasamos, y a veces a mediodía necesitamos llamarnos, y a veces en la noche para terminar alguna cosa. Y aún así, al día siguiente hay algo diferente que hablar con ella. Entonces, si conseguimos esto con una persona, lo podemos conseguir también con el Señor. Así que, al hablar con Él, ¿por medio de qué es? Por medio de la oración. ¿Y cómo lo escuchamos a Él? Porque una relación es de hablar y de escuchar. ¿Cómo lo escuchamos? Leyendo su palabra. Pero hay una cosa que de este día al siguiente vamos a hablar sobre la correcta meditación, porque una cosa es leer y otra cosa es meditar, y meditar también tiene sus cositas, sus puntos para entender, para de ahí sacar un mensaje para nosotros. Así que si usted quiere conocer a Dios, ¿qué necesita hacer? Así es. A ver, vamos a repetir todos. 1, a solas. Muy bien. Segundo punto, excelente, tiempo de calidad. Tercer punto, 100% de atención. Y en ese punto, uno de estos días, vamos a hablar sobre cómo nuestra naturaleza pecaminosa nos distrae, y todo lo que el enemigo pone en nuestra mente para desviar nuestra atención y no conseguir, porque eso es súper importante, hermanos. Y vamos a hablar de eso, así que no se pierdan ese día que vamos a hablar. No les digo cuándo para que ustedes vengan. Entonces, pero es importante, porque son los engaños que el enemigo pone y las dificultades mentales que a veces podemos tener en ese desarrollo de esa oración y no conseguimos concentrarnos. Así que la oración es el aliento del alma, ¿no? La oración es como nosotros vamos a hablar con Dios. Y el testimonio, cuando nosotros vamos a testimoniar, vamos a hablar de Jesús, es el ejercicio. Es como nosotros vamos a trabajar juntos con el Señor, vamos a testificar del Señor, estamos ejercitando nuestra vida espiritual. Para tener una vida saludable, recuerden, comer, ¿no? Tenemos que comer. ¿Qué más tenemos que hacer? Hacer ejercicio. Y el ejercicio espiritual es eso,
dar testimonio. Ahora vamos a ir a Salmos 17:3. Ahora sí, a ver, ¿a quién el enemigo está atacando y tiene sueño? Levante la mano. El que tenga sueño y que el enemigo se esté atacando, ese levántese y en voz audible lea San Juan 17:3. San Juan 17:3. Perdón, tal vez dije Salmo sin querer. San Juan 17:3. Amén. Lean una y otra vez este texto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ya hemos hablado cómo podemos conocer a Dios, ¿verdad? Es importante conocerlo. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces ahí estamos viendo que el Señor necesita que nosotros lo conozcamos. ¿Ok? Y para conocer a alguien tenemos que pasar un tiempo con esa persona. Tenemos que invertir un tiempo en relacionarnos con el Señor. Ahora vamos a analizar una predicación importante, interesante que está en San Juan capítulo 6. Vamos ahora sí. A ver, hermano Francisco, gracias, Marcelo. Hermano, lo quiero aquí, por favor. Porque vamos a ir rápido, versículo tras versículo. Gracias, hermano. Vamos, yo les sugiero, para que ustedes entiendan más este sermón que Jesús predicó y que sus discípulos no entendieron, para que ustedes puedan entenderlo más, que en sus casas lean todo el capítulo. San Juan capítulo 6, ¿ok? Aquí ahora vamos a tocar algunos puntos. Vamos a analizar el contexto. ¿Qué había pasado antes de que Jesús hable, más o menos por el versículo 28? ¿Qué había pasado? Jesús había hecho un milagro. ¿Qué milagro es ese? A ver, todos con sus Biblias, hermanos, abiertos sus Biblias, ¿ok? Agradecemos a nuestra hermana que ella pone los versículos en la pantalla, pero vamos a hacer el ejercicio de abrir nuestras Biblias, los que podamos, y leerlo, ¿no? Yo me estoy dando cuenta de algo, ¿no? Bueno, ya los años están pasando, creo que a la luz tenue ya no logro ver bien. Así que muchas gracias, hermana, por poner el versículo en la pantalla. Vamos ahí. Entonces, en San Juan 6, ahí vamos a encontrar el milagro de la alimentación de los 5,000, ¿no? Y en la casa lo podemos leer con detenimiento. ¿Qué pasó? Después de que Jesús había hecho ese gran milagro, imagínense, alimentar a 5,000 personas. ¿Con cuántos peces? ¿No eran 2? 2 peces y 5 panes, ¿no? ¡Wow! Eso ya era algo espectacular. Sin embargo, vamos a ver que aproximadamente en el versículo 28, versículos antes, nos habla que un grupo de personas empezaron a seguirlo a Jesús para querer ver algo aún más espectacular. Pero Jesús, en vez de darle otro milagro, les pronunció un sermón tan maravilloso, pero tan profundo que ni aún sus discípulos pudieron entender. Vamos a ver qué dice el versículo 28, hermana. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. A ver, vamos a leer unos versículos antes para entender el contexto. Ya, Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios. Ahí nomás, hasta el 28. 28. Hasta el 28, ok. Miren, qué interesante. Y a veces estamos nosotros entrampados en esta misma pregunta. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a ellos? Que vayan a hacer las obras del Padre.
¿no? ¿Y qué más le estaba diciendo? Que vayan a Jesús. Mas ellos le decían, pero ¿qué vamos a hacer para poder ser salvos? ¿O qué vamos a hacer para llegar a hacer estas obras? ¿Qué cosa hay detrás de esta pregunta, queridos hermanos? Ellos querían saber qué conducta hacer. ¿Y así se puede llegar a obtener la salvación? ¿Haciendo cosas? Y la respuesta está en el versículo 29. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, les respondió Jesús. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer para obtener la salvación? Creer. Y no pensar que por intermedio de nuestras obras, de nuestros actos o de nuestra conducta, vamos a obtener la salvación. Y ese es otro engaño del enemigo. Creyendo que porque más temprano estamos en la iglesia, porque más cargos recibimos, porque más tiempo pasamos haciendo cosas para la iglesia o para los demás, así estamos viviendo la vida cristiana. Y no relacionándonos con Él. Así que aquí estamos rompiendo un mito que no nos hace crecer espiritualmente. No es lo que hagas, sino con quién te relacionas. Entonces, ¿cómo podemos creer? ¿Cómo se desarrolla ese creer? Mediante la confianza. ¿Cómo puedes confiar en alguien? ¿Cómo puedes depender de alguien si no lo conoces? Si no pasas tiempo con él, si no sabes quién es él en tu vida y qué ha hecho por ti y qué puede hacer por ti, si no lo sientes. Solo lo conoces de oídas, solo lo conoces porque vienes aquí, escuchas el sermón del pastor, de los hermanos y piensas que así lo estás conociendo. Y ese no es el camino, ese es otro engaño del enemigo. Eso no es lo que te va a dar ese relacionamiento con Dios. No es venir los miércoles, los viernes, los sábados y solamente escuchar, porque estamos actuando como Job y diciendo de oídas, solamente escuchamos a Él, mas no nos estamos relacionando con Él. Nuestro venir a la iglesia, no digo que no vengan a la iglesia, todo eso es como consecuencia, todo eso tiene su momento, su tiempo, pero no te da ese conocimiento de Dios. El verdadero conocerlo a Él es mediante la oración, mediante estudiar su palabra y dando testimonio. Pero hermano, ese testimonio va a ser una consecuencia. ¿Por qué a veces el director de Acción Misionera, por qué se lucha mucho que los hermanos no salen a dar estudios bíblicos, los hermanos no predican? Porque ¿qué van a compartir si también estamos nosotros con falta de alimento? ¿Qué se puede compartir si no se conoce? ¿A quién vamos a compartir? Solamente de oídas y de oídas y de oídas, por eso no llegamos a esas personas. Mas es algo tan natural compartir algo que tú vives. Cierta vez cuando yo empezaba a predicar, yo decía, tengo que aprender mucho y tengo que saber mucho para poder decir a los hermanos. Y una hermana, esposa de pastor, una buena predicadora que sus mensajes llegaban, yo le decía, hermana, yo quiero preguntarle, ¿cuál es el secreto para una verdadera predicación? Y me dice, no hay mejor y mayor mensaje que llegue al corazón que tú cuentes tu propia experiencia. Que lo que tú compartes salga de aquí y no salga de otra parte. Cuando tú sientas esa conversión, cuando tú empiezas a relacionarte con Dios y empieces a sentir esa transformación que el Espíritu Santo empieza a hacer, no sé cuándo, no podemos decir cómo, no sabemos en qué momento lo va a hacer, porque eso es algo sobrenatural, y tú empiezas a predicar, eso va a ser una consecuencia. Y nadie te va a tener que decir, hermano, vamos a predicar, hermano, vamos a hacer, hermana. No, es algo natural, es algo que tú no puedes quedarte y tienes que sacarlo y decir y hablar a todo el mundo. Amén. Pero ¿por qué no lo hacemos, hermanos? Porque nos falta relacionarnos y conocer a Jesús.
Él está dispuesto todos los días, mas depende de nosotros relacionarnos con Él. Vamos a seguir analizando. ¿Seguimos o acabamos? Seguimos. Amén. Entonces, la confianza siempre está basada en una relación. Cuando conocemos a una persona, vamos a confiar en esa persona. Y así vamos a recibir no solo la vida eterna, sino que vamos a también recibir los dones que nos ofrece. Y un don que nos tiene ofrecido, ¿cuál es? El Espíritu Santo. Amén. No puedes pensar, oh querido hermano, no podemos pensar que vamos a recibir el Espíritu Santo aquí sentado escuchando un sermón. Aquí no lo vas a recibir. Lo vas a recibir cuando estés a solas, diariamente, tomando un tiempo de calidad todos los días. Puede pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses, no lo sé, pero en algún momento el Espíritu Santo va a empezar a convertirte y te va a transformar. Pero eso lo va a hacer de forma silenciosa. Él no necesita de show, de alboroto. No, dice que el Espíritu Santo trabaja en silencio, transformando el corazón y en la intimidad de tu vida. Amén. Entonces, hay aquí, vamos a seguir analizando el versículo 51. ¿Qué dice el versículo 51? Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Amén. Nuevamente él dice, ¿no? Yo soy el pan de vida. Si alguno come de mi carne, vivirá para siempre. Y vamos a seguir en el versículo 53 al 56. Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que no come mi carne y bebe mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. La pregunta es, ¿entendemos lo que hemos escuchado? Sinceramente, ¿hemos entendido? ¿O vamos a decir como los discípulos? ¿Qué dice el versículo 60? Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Tal vez estamos así, hemos entendido, o tal vez estamos como los discípulos, ¿no? Medio confuso está muy dura esta palabra que no la entendemos. Más hay aquí una clave en el versículo 63. ¿Qué dice? El espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Y vamos entonces a entender que esas palabras, ¿dónde están? ¿A qué se refiere? Ahí dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A su palabra. Y vamos a comprobar con Jeremías 15, 16. Al encontrarme con tus palabras yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, cuando él habla que él es, que coman su carne, está hablando de que comamos la palabra de Dios. Está hablando de un estudio diario para poder tener la vida eterna. Él dice, yo soy el pan de vida. Así como nuestro cuerpo debe alimentarse todos los días
Todos los días necesitamos alimentar nuestra vida espiritual. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasamos comiendo de esta palabra? ¿Cuánto tiempo pasamos? ¿5 minutos, 10 minutos, 15, 20? ¿Y cuánto tiempo pasamos? Inclusive vamos a hacer una analogía tan simple. ¿Cuánto tiempo pasamos comiendo? Nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra cena. Si aún comiéramos la misma cantidad de tiempo que comiéramos físicamente, tal vez otra sería nuestro poder espiritual. Algunos de nosotros, queridos hermanos, nos cuesta vivir, escuchen bien, nos cuesta vivir 24 horas en un día. Y muchos exclamamos, ¿cómo es que el día no tiene más horas? ¿No? Pero les digo una cosa, mejor es vivir 23 horas con Cristo que 24 horas sin Cristo. Más va a rendir $9 con Cristo que $10 sin Cristo. ¿Y saben qué? Meditar en Jesús y pasar tiempo con Él nos trae muchos beneficios, no solamente espiritual, sino que también nos va a dar una mayor eficacia en nuestro trabajo, va a bendecir nuestros esfuerzos y va a hacer que ese día sea mucho más productivo. Así que apartar tiempo para Dios es como apartar lo más preciado que a veces podemos pensar que en este mundo hay, ¿no? Como el dinero, por ejemplo. No hay mayor inversión que invertir tiempo para Dios. Ahora, la pregunta aquí se viene aquí a la mente. Si entendemos que necesitamos pasar tiempo con Dios, ¿por qué no lo hacemos? ¿No? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Sabes por qué no hacemos ciertas cosas? Porque creemos que eso no es prioritario. Porque creemos que eso no es importante. Y pensamos que es una opción. Y pensamos que hay otro camino para llegar a tener la vida eterna. ¿Por medio de qué? De nuestras obras. Pero ese otro camino, estamos esperanzados en que vamos a salvarnos, vamos a obtener la vida eterna por todo lo que hacemos, por la iglesia, para la iglesia y para los demás. Pero ese, queridos hermanos, no es el camino. Eso sería la consecuencia. Y más estamos afanados por las obras que por relacionarnos con el Señor. A veces esta es una realidad, ¿no? Así que el cristianismo no se basa en una relación de conductas, en un conjunto de normas, sino se basa en un relacionamiento. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Según una encuesta, dice que solamente 1 de 4 o 5 cristianos procura pasar algo de tiempo al día a conocer personalmente a Jesús. Solo 1 de 4 a 5 cristianos. ¿Y por qué pasa esto? Porque creemos que esto no es importante. Porque pensamos que podemos llegar al cielo sin conocer necesariamente a Jesús. Así que si usted no conoce a Jesús, en esta noche le quiero decir que está poniendo sus esperanzas para llegar al cielo en sus obras y no en la persona de Jesús. Ahora vamos a analizar otro punto importante. Ahora vamos a analizar, y este es el último punto, vamos a ir a San Juan 17:3. Vamos. Así es. ¿Lo sabe de memoria? A ver. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así es. Este es el versículo que hemos analizado, ¿verdad? Miren,
Vamos ahora a hacer aquí en este capítulo de San Juan 6 y vamos a ir al versículo 48 al 51. Este es el último punto de análisis y con esto nos vamos a ir a nuestras casas con la primera tarea que vamos a hacer hoy. San Juan 6, 48 al 51. Fuerte, hermano. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Amén. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. Hasta el 51. Okay. Sí. Ay, está bien. Ok. Aquí en este versículo nos dice nuevamente, ¿no? Yo soy el pan de vida, ¿verdad, hermano? Amén. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y miren, si ustedes logran leer todo este capítulo 6, van a ver todo ese sermón, ¿no? Estamos nosotros analizando solo algunos puntos, pero en sus casas vuelvan a leer y van a sacar muchas más enseñanzas. Entonces, en este punto de su sermón, Jesús hace una analogía ¿con qué? Con el maná terrenal que Dios le dio a los israelitas, ¿no? Entonces, aquí vamos a sacar claves para nuestra devocional y vamos a también entender que nosotros no podemos comparar nuestra vida espiritual con la del hermano o con la de la hermana. Nunca te compares, ni tampoco nunca te sientas más o menos porque la otra persona necesita más tiempo y tú menos tiempo y otras cosas. La vida espiritual es única, ¿ok? Dios se relaciona contigo de manera única, independiente, ni aún igual que tu esposo. Tu esposo necesita un tiempo, tú necesitas otro tiempo. Miren, les voy a contar, cierto día un misionero iba a tener una entrevista con este pastor. Ustedes seguro que han escuchado de él, Richard Harold, que fue el pionero de la predicación por radio. ¿Han escuchado de él? Más conocido como Richard HMS. Lo he escuchado de él. Entonces, él le decía a este misionero en sus reflexiones, yo no puedo entender hasta ahora, porque él ya estaba de edad, y él decía, yo no puedo entender a este misionero, ¿cómo es que los cristianos de ahora no consiguen pasar 4 horas diarias estudiando y haciendo su devoción personal? Y el misionero se quedó, ¿cómo, pastor? ¿4 horas diarias? Sí, o sea, yo no entiendo cómo no pueden pasar 4 horas diarias. Y entonces, queridos hermanos, tal vez para este pastor eso era lo que él necesitaba. Tal vez para una persona que recién esté queriendo empezar a relacionarse y a conocer a Dios, tal vez pueda necesitar absorber solo 15 minutos, ¿no? Es como un bebé espiritual. No vamos a poder darle la comida que un adulto come a un bebé espiritual. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto tiempo tú conoces de Jesús? ¿Te consideras un bebé espiritual que solo necesitarías de 5, 10, 15 minutos? ¿O ya vas teniendo un tiempo en tu vida cristiana? ¿No? Entonces es algo muy personal. Ahora, vamos a ir a Éxodo 16. Vamos a ir a Éxodo 16 y de aquí vamos a ver unas sugerencias y algunos métodos para poder tener una vida devocional de manera auténtica y de manera que sea eficaz. Éxodo 16. ¿Qué había pasado? ¿Cómo encontramos al pueblo de Israel en Éxodo 16? No lo vamos a leer, ahorita le digo el versículo que vamos a leer, pero les voy a dar el contexto. El pueblo de Israel en ese momento se encontraba, ¿qué cosa? Haciendo lo que más le gustaba hacer. Quejándose, murmurando. Y en esa parte de la historia dice que se quejaban, ¿por qué?
por comida, ¿no? Y cada vez que se quejaban por algo, querían ¿qué cosa? Regresar a Egipto, ¿no? Imagínense. Y en Éxodo 16, ahora sí, vamos a ir a Éxodo 16, dice que ellos estaban quejándose, ¿no? Y entonces Jehová mandó a decir algo a Moisés. Y Moisés, ahí en el versículo 16, le da este mensaje al pueblo. ¿Qué dice, hermano? Y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona. Dice ahí, recoged de él cada uno según lo que pudiera comer. Esa es la primera clave para nuestra vida devocional personal. Pasa el tiempo con Jesús y pasa tu devoción de acuerdo a lo que tú necesites. Tal vez para uno necesite o no pueda conseguir más de 10 minutos, tal vez para otros 20, tal vez para otros media hora, tal vez 1 hora. Yo misma empecé con 10 minutos y con hora. Yo no conseguía pasar más de 10 minutos, luego fue aumentando media hora. Yo dije, wow, ya pasó media hora. Luego de eso pasó 1 hora. Ahora estoy en 1 hora y un poco más y ahora siento que me falta, pero me falta el tiempo para pasar más, porque cada vez que estudio, cada vez quiero saber más, ¿no? Se necesita más. Entonces, el primer punto, querido hermano, es recoge cada día según tu necesidad, según lo que puedas comer. ¿Qué más vamos a encontrar en el versículo 17? Así los israelitas, algunos recogieron mucho, otros recogieron poco. Así es, algunos necesitarán más, otros necesitarán menos. Cada uno es independiente, ¿ok? Para algunos gigantes espirituales como este pastor necesita 4 horas diarias. Tal vez para otro necesite media hora, como les decía. ¿Y qué dice en el versículo 19 y 20? Entonces Moisés dijo, nadie debe guardar nada para el día siguiente. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente, pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Eso quiere decir que el alimento que tú has comido para este día ya no servirá para mañana. Y si tú piensas que tu devoción la quieres hacer en la noche, ¿qué dice? Que a mediodía el sol salía y se derretía. O sea, si tú quieres pasar tu devoción solo de noche, ¿cómo va a ser tu devoción? ¿Qué vas a decir al Señor? Lo único que va a quedarte decir es, Señor, perdóname por esto, discúlpame por esto, no debí de hacer esto, y te vas a perder todas las grandes bendiciones que Él ha podido darte en ese día. Hasta aquí vamos a quedar. Mañana vamos a continuar este tema. Hay mucho más que dilucidar, hay mucho más que analizar.